Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí de nuevo. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Esa pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, y que aunque ya no estén juntos, siguen dando de qué hablar. Hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones recientes de Hande que han hecho temblar las redes sociales. Unas palabras sobre Kerem que según algunos lo dejan por los suelos. Y según otros, lo siguen enamorando. ¿Preparados para el drama? Antes de que nos lancemos de lleno a la polémica, quiero recordarles lo de siempre: suscríbanse al canal. Si aman el chisme turco tanto como yo, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí les traemos la información más jugosa al instante. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. El drama, como les decía, se centra en unas recientes declaraciones de Hande Erçel en una entrevista. La actriz, que ahora está triunfando con nuevos proyectos y, bueno, también con nuevos romances, fue inevitablemente preguntada por su pasado con Kerem Bürsin. Y ahí fue donde la cosa se puso interesante. A ver, para ponerlos en contexto, la relación entre Hande y Kerem fue un auténtico cuento de hadas, ¿verdad? Se conocieron grabando una serie que fue un éxito mundial, se enamoraron, vivieron un romance de película, y luego todo se fue al traste. Pero claro, los fans, que somos unos románticos empedernidos, nunca perdemos la esperanza de una reconciliación, o al menos de saber qué pasó realmente entre ellos. Y aquí es donde entran las polémicas declaraciones. Durante la entrevista, el periodista le preguntó a Hande sobre su experiencia trabajando con Kerem, sobre cómo lo recordaba como compañero y, bueno, sobre cómo lo recordaba como algo más. Y aquí es donde viene la bomba. Hande, después de una pequeña pausa y con una sonrisa que algunos interpretaron como nostálgica y otros como incómoda, respondió algo así como: Kerem es una persona muy talentosa, muy carismática. Fue un compañero de trabajo increíble, siempre muy profesional y divertido en el set. Aprendí mucho de él, tanto a nivel actoral como personal. Hasta aquí, todo parece bastante normal, ¿verdad? Palabras cordiales, profesionales, incluso un poco halagadoras. Pero esperen, que la cosa se complica. Porque después de esa declaración inicial, el periodista insistió un poco más, preguntándole a Hande si guardaba algún recuerdo especial de su tiempo con Kerem, algo que la hubiera marcado especialmente. Y aquí es donde, según muchos, Hande explotó, aunque yo diría más bien que fue sincera. Hande, con un tono un poco más serio, dijo algo que, traducido, viene a ser más o menos esto: a ver. Kerem es una persona intensa. Muy intensa. Tiene una energía arrolladora, una personalidad muy fuerte. Y a veces, esa intensidad puede ser abrumadora. Fue una experiencia muy enriquecedora, pero también exigente. ¡Boom! Ahí lo tienen. La palabra clave aquí es exigente. Esa pequeña palabra ha desatado un auténtico torbellino de especulaciones. ¿Qué quiso decir Hande con exigente? ¿Se refería a que Kerem era un perfeccionista en el trabajo, alguien que siempre la presionaba para dar lo mejor de sí misma? ¿O se refería a que Kerem era exigente en la relación, demandante, controlador quizás? Las redes sociales, como se imaginaran, se incendiaron. Los fans de Kerem saltaron a defenderlo, acusando a Hande de ser desagradecida y de querer dejarlo mal parado. Los fans de Hande, por otro lado, la apoyaron a muerte, diciendo que finalmente había tenido el valor de decir la verdad sobre cómo era Kerem en realidad. Y por supuesto, los que amamos el drama, pues, estábamos disfrutando del espectáculo. Pero la cosa no quedó ahí. Porque resulta que después de la publicación de la entrevista, varios medios turcos empezaron a investigar un poco más a fondo, buscando fuentes cercanas a la pareja para ver si podían obtener más información sobre la famosa intensidad de Kerem. Y aquí es donde las cosas se pusieron aún más interesantes. Según algunas fuentes, Kerem es un hombre muy apasionado en todo lo que hace. Es un actor entregado, un emprendedor ambicioso, un amigo leal y un novio intenso. Al parecer, Kerem tiende a involucrarse al 100% en todo lo que le importa, y eso puede ser a la vez una virtud y un defecto. Por un lado, su pasión y su entusiasmo son contagiosos, y pueden inspirar a los que lo rodean a dar lo mejor de sí mismos. Pero por otro lado, su intensidad puede ser abrumadora, y puede llegar a agotar a las personas que no están acostumbradas a ese nivel de energía. Algunos incluso llegaron a decir que Kerem era un poco obsesivo. Que tendía a controlarlo todo, a querer tener la última palabra, a ser muy celoso de su tiempo y de su espacio. Y claro, si eso era cierto, pues no me extraña que Hande se sintiera un poco asfixiada.
Porque Hande, a pesar de su éxito y de su fama, siempre ha parecido una persona bastante tranquila, relajada, que valora mucho su independencia y su libertad. Y quizás la intensidad de Kerem chocó un poco con su personalidad. Pero ojo, que aquí viene la otra cara de la moneda. Porque también hay fuentes que defienden a Kerem a capa y espada, diciendo que es un hombre encantador, generoso, divertido y muy cariñoso. Que sí, que es intenso, pero que esa intensidad es parte de su encanto. Que es un hombre apasionado que se entrega por completo a las personas que ama, y que siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa por ellas. Según estas fuentes, Kerem siempre estuvo muy enamorado de Hande y la adoraba. Que la apoyó en todos sus proyectos, que la animó a seguir sus sueños, que la hizo sentir especial y amada. Y que si la relación no funcionó, no fue por culpa de la intensidad de Kerem, sino por otros factores, como la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de opinión, en fin, las típicas cosas que pueden pasar en cualquier relación. Incluso hay algunos que dicen que Hande siempre supo cómo era Kerem, y que al principio le encantaba su intensidad. Que le parecía emocionante, estimulante, que la sacaba de su zona de confort. Pero que con el tiempo esa misma intensidad se convirtió en un problema, que la cansó, que la agobió, que la hizo sentir atrapada. Y que por eso decidió poner fin a la relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues, como siempre, la verdad es que nunca sabremos exactamente qué pasó entre Hande y Kerem. Solo ellos dos saben cómo fue realmente su relación, cuáles fueron sus motivos para separarse, y qué piensan el uno del otro en realidad. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las declaraciones de Hande y tratar de interpretarlas. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿las palabras de Hande sobre Kerem lo dejan por los suelos, o lo siguen enamorando? A ver, yo creo que depende de cómo lo mires. Si eres un fan incondicional de Kerem, probablemente pienses que Hande está siendo injusta con él, que está exagerando sus defectos, que está tratando de dejarlo mal parado para quedar ella como la víctima. Pero si eres un fan incondicional de Hande, probablemente pienses que ella está siendo valiente al contar su verdad, que está rompiendo el silencio sobre una relación que la hizo sufrir, que está empoderando a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Pero yo, como soy una persona objetiva y que ama el drama por igual, creo que hay que ver las cosas con un poco más de perspectiva. Yo creo que Hande no está tratando de dejar mal a Kerem. Creo que simplemente está siendo honesta sobre su experiencia, sobre cómo se sintió en la relación, sobre lo que le gustó y lo que no le gustó. Y creo que al hacerlo, no está necesariamente diciendo que Kerem sea una mala persona. Simplemente está diciendo que él no era la persona adecuada para ella. Y al final, eso es lo que importa, ¿no? Que cada uno encuentre a la persona que lo haga feliz, que lo complemente, que lo acepte tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Y si Hande y Kerem no encontraron eso el uno en el otro, pues, no pasa nada. La vida sigue, cada uno toma su camino, y todos somos felices, o al menos pretendemos serlo. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿las palabras de Hande siguen enamorando a Kerem? Pues, yo creo que sí. A ver, no creo que Kerem vaya a salir corriendo a pedirle matrimonio a Hande después de escuchar esas declaraciones. Pero sí creo que en el fondo, él sabe que Hande lo sigue queriendo, aunque sea un poquito. Porque al final, el amor nunca se borra del todo, ¿verdad? Siempre queda una pequeña chispa, un recuerdo, una emoción, algo que te hace pensar en esa persona de vez en cuando. Y creo que las palabras de Hande, a pesar de ser un poco críticas, también son un poco cariñosas. Hay un cierto tono de nostalgia, de reconocimiento, de admiración. Sí, creo que Hande admira a Kerem, a pesar de todo. Admira su talento, su pasión, su energía. Y creo que en el fondo, le agradece por haber formado parte de su vida, por haberla hecho crecer, por haberla enseñado cosas nuevas. Así que sí, yo creo que las palabras de Hande de alguna manera, siguen enamorando a Kerem. No en el sentido romántico quizás, pero sí en el sentido de que le recuerdan que fue importante para ella, que dejó una huella en su vida, que siempre tendrá un lugar en su corazón. Y bueno, mi gente, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y jugoso de las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Como ven, la historia de esta pareja sigue dando de qué hablar, y estoy segura de que nos seguirá sorprendiendo en el futuro. Hemos explorado la intensidad de Kerem, las posibles razones de la ruptura y cómo las palabras de Hande podrían interpretarse. Vimos cómo la honestidad, aunque a veces duela, puede ser un paso necesario para seguir adelante. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya hecho reflexionar un poco sobre el amor, las relaciones y el mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Hande? ¿Creen que está siendo justa con Kerem? ¿Creen que todavía hay amor entre ellos?
Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido jugoso como este. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen un momento. Que todavía no hemos terminado de rascar la superficie. Porque el drama de Ande y Kerem es como una cebolla, tiene capas y capas. Y ahora, vamos a adentrarnos en las capas más profundas de esta historia, a analizar los entresijos de su relación, los rumores que circularon durante su noviazgo y después de su ruptura, y las posibles razones detrás de esa famosa intensidad de Kerem. Asterisco, asterisco, rumores, rumores, ricos rumores, asterisco, asterisco. A ver, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo turco, los rumores son el pan de cada día. Y la relación de Ande y Kerem no fue la excepción. Durante su noviazgo los medios estaban constantemente especulando sobre su relación. Que si estaban a punto de casarse, que si estaban a punto de romper, que si Ande estaba celosa de las compañeras de trabajo de Kerem, que si Kerem era demasiado controlador. De todo se decía. Uno de los rumores más persistentes era que la relación estaba muy presionada por las agencias de ambos actores. Al parecer, sus representantes veían en su romance una oportunidad de oro para impulsar sus carreras y no dudaban en explotar la imagen de la pareja al máximo. Esto, según algunos, generaba mucha tensión entre Ande y Kerem, que se sentían utilizados y expuestos. También se decía que Kerem tenía una visión muy tradicional de la relación, que esperaba que Ande se dedicara más a él y a su familia, y menos a su carrera. Esto obviamente chocaba con las ambiciones profesionales de Ande, que no estaba dispuesta a renunciar a sus sueños por complacer a Kerem. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los rumores sobre infidelidades. Tanto de un lado como del otro. Se decía que Kerem había tenido un affair con una compañera de reparto, y que Ande había sido vista coqueteando con otro actor en una fiesta. Pero claro, estos son solo rumores, y no hay que creer todo lo que se dice. Asterisco, asterisco, la intensidad de Kerem, virtud o defecto, asterisco, asterisco. Volvamos a la famosa intensidad de Kerem. Porque al parecer, este rasgo de su personalidad fue clave en el desarrollo y el desenlace de su relación con Ande. Como ya hemos dicho, algunos ven la intensidad de Kerem como una virtud, como una muestra de su pasión y su entrega. Otros, en cambio, la ven como un defecto, como una señal de su control y su obsesión. Pero, ¿de dónde viene esta intensidad de Kerem? Pues, según algunos psicólogos, podría tener que ver con su personalidad perfeccionista. Kerem es un hombre muy exigente consigo mismo, que siempre se esfuerza por dar lo mejor de sí en todo lo que hace. Y esta exigencia, al parecer, la traslada también a sus relaciones personales. También podría tener que ver con su necesidad de control. Kerem es un hombre muy seguro de sí mismo, que le gusta tener el control de las situaciones. Y esto en una relación puede traducirse en celos, en posesividad, en la necesidad de tener la última palabra. Pero, ojo, que no todo es malo. La intensidad de Kerem también tiene su lado positivo. Es un hombre muy apasionado, que se entrega por completo a las personas que ama. Es un hombre muy generoso, que siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Es un hombre muy divertido, que sabe cómo hacer reír a la gente. Asterisco, asterisco, Ande, víctima o protagonista, asterisco, asterisco. Y ahora hablemos de Ande. Porque en toda esta historia, hay quienes la ven como la víctima, como la mujer que sufrió a causa de la intensidad de Kerem. Pero hay quienes la ven como la protagonista, como la mujer que tuvo el valor de poner fin a una relación que no la hacía feliz. A ver, Ande es una mujer muy talentosa, muy exitosa, muy independiente. Es una mujer que sabe lo que quiere, y que no está dispuesta a conformarse con menos. Y quizás la intensidad de Kerem chocó con su personalidad independiente y ambiciosa. Quizás Ande necesitaba una pareja que le diera más espacio, más libertad, más autonomía. Quizás necesitaba una pareja que la apoyara en sus proyectos, pero que no la presionara para cambiar su forma de ser. Y quizás, Ande se dio cuenta de que Kerem no era esa persona. Y por eso, decidió seguir su propio camino. Asterisco, asterisco, el futuro de Ande y Kerem, reconciliación o amistad, asterisco, asterisco. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hay alguna posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? A ver, en el mundo del espectáculo todo es posible. Pero siendo realistas, parece poco probable. Después de su ruptura, Ande y Kerem han tomado caminos muy diferentes. Ande está enfocada en su carrera, en sus nuevos proyectos, en sus nuevos romances. Kerem también está enfocado en su carrera,
pero parece más interesado en explorar nuevos horizontes, en viajar, en vivir experiencias nuevas. Además, las declaraciones de Ande sobre Kerem no parecen muy prometedoras. Aunque, como ya hemos dicho, hay un cierto tono de nostalgia y admiración en sus palabras, también hay un cierto tono de crítica y reproche. Pero, ¿quién sabe? Quizás con el tiempo Ande y Kerem puedan superar sus diferencias y volver a ser amigos. Quizás puedan aprender a valorarse mutuamente a pesar de sus personalidades diferentes. Quizás puedan darse cuenta de que, después de todo, se quieren y se respetan. Y bueno, mi gente, hasta aquí el chisme de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis aún más profundo y jugoso de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven, esta historia tiene mucho que contar, y estoy segura de que nos seguirá dando de qué hablar en el futuro. Recuerden dejar sus comentarios abajo, compartir el vídeo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Los quiero. Besitos. Y ahora un último detalle que no podemos pasar por alto. Asterisco asterisco las reacciones del público, te am Ande o te am Kerem, asterisco asterisco. Porque, como era de esperar, las declaraciones de Ande dividieron al público en dos bandos.